Voces de Ciudad. Hola, bienvenido y bienvenida a Voces de Ciudad. Para los que por primera vez sintonizan el programa, aquí nos dedicamos a tocar temas que poco espacio tienen en los medios de comunicación hoy en día. Temas que nos inquietan sin llegar al sensacionalismo, siempre en búsqueda de soluciones simples, temas que nos ayudan en nuestro crecimiento personal, temas que nos llevan a ser mejores ciudadanos y mejores seres humanos en esta vida que nos toca transitar. Soy Elisa Sanabria y como todas las tardes te acompaño de 3 a 6 desde la cabina de Ciudad Radio en Montero, Santa Cruz, para el resto de Bolivia y el mundo. El tema de hoy es la educación y su importancia en el ser humano. En el mes de junio celebramos al educador en Bolivia, esta persona que por vocación o no está a cargo de guiar a nuestros niños y jóvenes en el aprendizaje académico. Vamos a tener bastantes interrogantes. ¿Un buen docente necesita vocación para enseñar o basta su formación inicial y permanente de carácter técnico-pedagógico para ser calificado de buen docente? ¿Cómo identificamos la pasión por enseñar? ¿Por qué el ser humano necesita estar en continuo aprendizaje? ¿Para qué realmente educamos? Esto y otros puntos vamos a tocar la tarde de hoy. Si tenés algún mensaje o pedido musical, podés enviarnos tu mensaje de texto o audio al WhatsApp 710-28-521 habilitado hasta las 6 de la tarde. Ponete cómodo y cómoda que ya comenzamos en Voces de Ciudad. Estás en Voces de Ciudad para hablar hoy sobre la educación y su importancia para el ser humano. Junio es el mes en que celebramos al educador, el docente o profesor, como quieran llamarlo. Y quisiera hablar muy brevemente sobre las expectativas que tenemos hacia dicha profesión. Y es que en estos últimos años hay una gran exigencia hacia los docentes. Desde la administración de cada centro educativo en tareas relacionadas con la planificación escrita del trabajo que van a realizar en el curso, con objetivos a mediano o largo plazo que se pretenden alcanzar con el alumnado, para de esta forma conseguir un máximo de eficacia y eficiencia en su trabajo y una continua mejora de la calidad educativa que cada institución ofrece, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando este trabajo se convierte en una rutina inútil? Hecho sin convicción y con el único fin de entregar el papel solicitado a la administración de un centro educativo. Lógicamente sirve para poco. Quiero decir, pierden un tiempo valioso en preparar informes o programas educativos que podría bien utilizarse en actividades más interesantes y productivas para la educación. El punto es que, por una parte, dicen que no hay un buen docente si éste no tiene una vocación clara hacia la enseñanza, y otros aseguran que lo más importante es que ese docente tenga una buena formación inicial y permanente de carácter técnico-pedagógico que le permita desarrollar su función con máxima competencia, al margen de su mayor o menor vocación. Evidentemente, la vocación facilita la tarea porque gusta, porque se disfruta en el tiempo de trabajo. Pero esa ventaja no es suficiente para que la enseñanza se realice con profesionalismo y con seriedad. Y para eso siempre necesitamos promover profesionales bien formados. Y ojalá que además todos tengan vocación de enseñar, ¿no? Planificar, programar, innovar, evaluar, deben ser acciones habituales de los docentes, pero no entenderlas como burocracia inútil, sino como acciones fundamentales basadas en principios científico-pedagógicos que avalan el aprendizaje del alumnado. Así que, si entre los oyentes hay profesores o profesoras, agradecerles primeramente por el tiempo y energía que destinan a planificar sus clases y a preparar sus informes, porque estos procesos son importantes para medir el avance académico de nuestros niños. Mucho más aplaudible si además de estar bien formados y organizados, vemos vocación de enseñanza en ustedes, y eso es más fácil de notar. Lo notamos los padres de familia y lo notan los estudiantes. Entonces, valoremos tanto la vocación como la profesionalidad de nuestros educadores. Pausa y ya regreso aquí en Voces de Ciudad. Regresamos. Hay docentes que van más allá de sus horas de trabajo y de la currícula educativa que le toca seguir. Estos profesores se involucran en los problemas de los niños y jóvenes a su cargo. Creo que la docencia es un trabajo que exige mucho más de lo que se ve y por lo que se le paga. También creo que hay docentes que están hechos para enseñar, es su vocación y lo disfrutan aunque económicamente y sobre todo en nuestro país no sean bien remunerados.
Pero también hay docentes que no cumplen con su rol. Les falta esa pasión por su trabajo y eso los alumnos lo perciben. Ahora estamos con el educador ecuatoriano David Vázquez para preguntarle cómo podemos saber cuando un docente tiene pasión por la enseñanza. Adelante. Para mí, un tema bien importante que he estado repensando en algunas ocasiones ya es la vocación docente. ¿Y qué significa ser docente y quién tiene vocación? Por ejemplo, los estudiantes se pueden enganchar a un tema y se olvidan que se trata del currículo cuando se les transmite esa pasión. Los gestos que un profesor hace, el llanto que incluso se puede generar, los saltos y los gritos que pega cuando explica respecto a un tema, generan una conversación con sus estudiantes que eso trasciende. Y los temas se vuelven algo que un estudiante va a llevarse para mucho después en el futuro y a desarrollar dentro de su propia vida. Asimismo, el sacrificio del sueño y el sacrificio de horas personales y de tiempo con familia es algo que un docente no siempre reconoce y no reconoce que lo está haciendo por sus estudiantes. Sin embargo, cuando alguien te dedica tiempo y te escucha, especialmente si eres un adolescente, y te brinda un espacio de confianza para poder hablar respecto a los temas que tú quieres, entiendes que este profesor tiene algo diferente y tiene algo especial, que tiene vocación. Cuando eres un joven, en cambio, que has tenido acceso a libros y que no eres un docente formal y que vives en una comunidad en donde hay muchas necesidades y reúnes a chicos de menor edad a que te escuchen y puedes tú ser el docente, tienes vocación, si es que lo estás haciendo de una manera voluntaria. Entonces, la vocación docente está dentro del aula, así como también fuera del aula. Y existen ciertas acciones que hacen que gente de tu alrededor se pueda dar cuenta que tienes vocación o que no tienes vocación. A veces tú no la reconoces, pero la manera de enamorar a tus audiencias, la manera de transmitir recuerdos, anécdotas y conocimientos que van a durar para toda la vida, es lo que hace que otras personas se den cuenta de que tú en realidad tienes vocación docente. Agradecemos estas palabras y valoramos el trabajo que realizan los profesores de los distintos centros educativos. Pausa en Voces de Ciudad, ya regresamos. Continuamos en Voces de Ciudad. Hoy hablamos sobre la educación y su importancia en el ser humano. El trabajo de un educador es admirable si puede transmitir a sus alumnos el entusiasmo por aprender. Y aun cuando no tenga quizás esa pasión por su labor educativa, creo que la persona que comparte lo que sabe ya debe ser respetado. Y por otro lado, las personas que recibimos esos conocimientos, esa guía, debemos valorar y agradecernos a nosotros mismos esa oportunidad de alimentar nuestra mente. Porque muchos dicen que la educación es uno de los factores protectores de una sociedad. Una de las cosas en las que uno no puede escatimar recursos es en una mejor educación. Deberíamos seguir a lo largo de nuestra vida entusiasmando a nuestro cerebro por aprender. Una persona educada está capacitada para vivir, para enfrentar los distintos obstáculos en la vida, pero si no tiene el acceso a la educación, le es mucho más difícil y sus mecanismos de protección son más limitados. Te estarás preguntando de qué debemos protegernos. Protegernos de la violencia, de lo que oímos, lo que vemos, lo que comemos y hasta de las personas tóxicas que nos rodean, que muchas veces no aportan a nuestro crecimiento. Recuerden que uno de los órganos que debemos cuidar en la familia y en la sociedad es la salud mental. Ya hay demasiada información negativa a disposición de todos. Nos hace falta construir espacios para crecer como seres humanos, para aprender no solo lo académico, sino todo conocimiento que nos ayude a ser mejores personas. Leer un buen libro, poder sostener una buena conversación constructiva. No se trata de gastar mucho en costosos colegios o universidades. Usemos la tecnología para aprender. Escuchemos un buen podcast, veamos un buen documental, un audiolibro, visitemos páginas en internet y en redes sociales donde se comparta nuevo conocimiento. La mente busca de manera natural crear, proponer, resolver, pero cuando no le das al cerebro esto, cuando nuestra mente está desocupada, se desequilibra. Entonces empieza a crear lentamente un caos. Puede generar comportamientos dañinos y crea ansiedad y estrés. Entonces mantengamos nuestra mente ocupada aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué te parece? Vamos a una pequeña pausa en Voces de Ciudad.
Cuando tenemos problemas de ansiedad, tenemos un desafío grande por trabajar. Hay que educar nuestra mente. Ya dijimos que una mente ocupada, de buenos pensamientos por supuesto, es productiva y creativa. Pero tampoco podemos tener nuestra mente sin descanso, constantemente pensando. Necesitamos espacios para dejar esa mente relajada y en este punto quisiera preguntar a la psicóloga mexicana Miroslava Ramírez qué significa educar nuestra mente. Escuchemos, por favor. Educar nuestra mente es entrenarla para estar presente en el ahora, para estar aquí, en este instante, sabiendo con qué cuento, con quiénes cuento, cuáles son mis aptitudes, cuáles son mis fortalezas, mis deseos, mis metas, pero también cuáles son esas amenazas que podrían contribuir para que yo no pudiera culminar con estos propósitos. Un cerebro educado, un cerebro entrenado para pensar positivamente, generalmente es un cerebro feliz y es una persona que tiene capacidades para seguir adelante y que puede compartirse de una manera muy saludable. Ojalá que tú fueras de esas personas que celebran el Día del Maestro, celebrando también la importancia de la educación al interior de tu familia, al interior de tu espacio de trabajo, al interior de esos espacios libres en donde a lo mejor en vez de estar facebookeando demasiado, te puedes poner un buen libro, un audiolibro. Mientras corres, mientras caminas, mientras cocinas, estar nutriendo tu mente y estarla entrenando para funcionar de manera eficaz. Las neurociencias nos dicen hoy que un cerebro educado es un cerebro capacitado para no ponerse en riesgo con adicciones como el tabaquismo, como el alcoholismo o las apuestas. Sepamos que el conflicto es parte de lo que le corresponde a nuestro cerebro procesar y manejar. Así que ayudémoslo a funcionar de la mejor manera, sabiendo que la educación de nuestra mente es una de las alternativas para vivir plenamente. Bien, un cerebro educado se puede autopreservar y cuidar el cuerpo, porque trabaja en el autocontrol y es capaz de manejar el estrés, que bien sabemos que es el inicio de muchas enfermedades. Con estos consejos nos vamos a la pausa en Voces de Ciudad. Yokoi Kenji es un orador tremendo, me encanta. Disfruto mucho escuchar sus conferencias. Él es colombo-japonés y se llama a sí mismo trabajador social. No quiere que le digan conferencista motivacional, pero sí que motiva con sus palabras. Los invito a buscar sus videos en YouTube para tener una dosis de entusiasmo por la vida y recargar esa energía positiva. Ahora vamos a escuchar un corto mensaje que va dirigido a los maestros, los profesores de las escuelas, colegios que aman enseñar, pero a veces se sienten desmotivados por uno u otro motivo. Nos pasa a todos. A ver, escuchemos a este conferencista Yokoi Kenji. El maestro Saito Satoshi. Era el único maestro que cuando entraba al salón gritaba: "Minasan, kyou wa subarashi hii desu ne, hoy es un día maravilloso". Él se levantaba todos los días, se arreglaba, se iba a la escuela. Y antes de entrar a mi escuela me contó, yo allí lloraba, Kenji. Mi esposa se enfermó, la quimioterapia tumbó todo su cabello. Ella ya murió, pero me enseñó a vivir la vida como se debe vivir. La vida es maravillosa mientras haya vida y esperanza. Pero cuando tengo un momento muy difícil en mi vida, me acuerdo de este docente que es como usted. Y siempre digo, definitivamente la vida es maravillosa. No solo nos pasan cosas buenas, cosas muy negativas, porque vivimos en nuestra localidad, pero hemos tomado la decisión de enfrentar la vida y contar lo bueno, enseñar lo bueno, darle fama a lo bueno. Lo negativo ya está por todos lados y lo sabemos, pero queremos ver lo bueno, y la gente buena definitivamente es mayoría. Mi querido maestro, maestra, sé que es difícil, sé que es duro. Hay algunos niños que sí están escuchando sus clases. Hay algunos niños que usted y yo sabemos, para ellos sí vale la pena su profesión. Hay algunos niños que van a llegar tan lejos y se van a acordar de usted, como yo me acuerdo hoy del maestro Saito Satoshi. Antes de pronunciar estas palabras, nos compartió una historia sobre su maestro de escuela, Saito Satoshi. La van a encontrar en YouTube, les aseguro que les va a gustar.
Vamos a una pausa musical. Dicen los psicólogos que la educación es un proceso sustancial a la especie humana. Y de acuerdo a esto, la pregunta del millón sería, ¿para qué educamos? No es por qué educamos, sino para qué educamos. El por qué es simplemente lo hacemos porque está escrito en nuestra biología, por simple instinto de supervivencia. Sin embargo, el para qué es mucho más complejo. Educamos para que nuestros niños y jóvenes se puedan adaptar mejor a las condiciones futuras a través de sus comportamientos y de su capacidad de aprendizaje. Lo que quiero decir es que la adaptación más importante como seres vivos, la que garantiza mejor nuestra supervivencia, es justamente la capacidad de modificar nuestro comportamiento para continuar adaptándolo a cualquier cambio. Y con el tema del COVID, ya hemos visto que el mundo puede tener cambios drásticos de repente. Entonces, ¿qué es lo más importante para el futuro de las nuevas generaciones? ¿Formar profesionales muy bien formados en campos específicos? ¿Ciudadanos que encajen en la sociedad pero que lo hagan sin crítica o autocrítica? ¿O es formar personas críticas capaces de analizar su condición y de dirigir su vida y con ella la de su entorno hacia las metas que consideren más adecuadas en función de cada situación concreta? No hay una sola respuesta, creo. Toca analizar qué realmente queremos para nuestras futuras generaciones, desde la familia y como sociedad. Estás en Voces de Ciudad, vamos a la pausa. Un cordial saludo a todos los que se nos unen esta tarde en Voces de Ciudad. Los que acaban de sintonizar la radio, estamos hablando sobre la importancia de la educación para el ser humano, porque vivimos en un mundo en el cual debemos esforzarnos cada día por lograr una sociedad mejor, ¿no? Donde exista una convivencia sana, un respeto mutuo y en la cual se practiquen los valores. Para esto coincido con aquellos que consideran indispensable una formación de la persona basada en su desarrollo humano, fundamentado en el principio de que las personas somos seres capaces de ser mejores para bienestar nuestro y de los demás. Noten la importancia de hablar de este tema, porque además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos y de ello estamos hablando esta tarde. Te pido una pausa musical. Recordá que el 710-28-521 está a tu disposición para tus sugerencias musicales y mensajes que nos puedas enviar vía WhatsApp. Ya regreso. Aunque la UNESCO determinó el 5 de octubre como Día Mundial de los Docentes, cada país alrededor del mundo cuenta con una fecha distinta para rendir homenaje a los profesores. En Bolivia celebramos al maestro el 6 de junio. Y también en junio lo celebran otros países como Nicaragua, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. El Día del Maestro es una festividad que conmemora a las personas que hacen de la enseñanza su trabajo habitual. En este grupo encontramos a todos los profesores de colegios, escuelas, institutos, universidades y otros centros educativos, quienes recuerdan todavía a algún profesor del colegio. Esos que dejan huella. A veces los recordamos por sus clases dinámicas que despertaban nuestra curiosidad por aprender más sobre los temas que nos daban. Otros los recordamos por sus consejos, quizás no como profesores, sino como amigos. Es que no podemos dejar de reconocer el papel del maestro en la educación. Si bien es cierto que su rol viene cambiando en atención a las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento, hay una característica que seguirá siendo vigente a pesar de todo. Me refiero a su rol inspirador. Aquel que quizás vos hayas tenido la suerte de experimentar al igual que yo. Me refiero a esas experiencias en las cuales nuestro maestro nos dio enseñanzas para la vida, que nos van a ser útiles por siempre, ya sea que las pongamos en práctica nosotros mismos o que las compartamos tal vez con nuestros hijos. Esto es Voces de Ciudad. Te acompaño hoy como todas las tardes hasta las 6. Recordá que podés sintonizar el programa por www.ciudadradiofm.com desde cualquier lugar del mundo. Pausa, enseguida regreso. ¿Por qué es importante la educación? Para responder la pregunta partimos de que es un derecho fundamental de todas las personas y la clave para la construcción de sociedades más justas y equitativas. A nivel global, la educación es considerada un factor de producción.
porque permite acabar de raíz con muchos de los problemas económicos de una nación y actúa como instrumento regulador de las desigualdades sociales. Para cumplir con sus objetivos, debe estructurarse con base en aprendizajes que serán los pilares del conocimiento. Es importante conocer estos pilares para entender más este tema, así que te lo resumo. El primer pilar es aprender a conocer. Este tipo de aprendizaje se relaciona más con el dominio de las herramientas para adquirir conocimiento. Hace posible que las personas comprendamos el mundo que nos rodea para vivir dignamente, desarrollar nuestro potencial profesional y comunicarnos de manera más efectiva. El segundo pilar es aprender a hacer. Es la capacidad que se transmite a los estudiantes para llevar a la práctica los aprendizajes que se adquieren en el aula. Y también tiene que ver con la manera en que la enseñanza se adapta al mercado laboral. El tercer pilar, aprender la convivencia. Entre los 4 pilares de la educación, este es uno de los desafíos más importantes para la sociedad, en especial en una época como la actual, en la que necesitamos un compromiso comunitario. Y el último pilar es aprender a hacer. Tiene que ver con desarrollarse de manera integral. Engloba cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad y responsabilidad personal. El objetivo de este aprendizaje es que cada ser humano desarrolle a través de la educación un pensamiento y juicio crítico propios. Por eso en Voces de Ciudad quisimos hablar sobre educación, porque creemos que el objetivo prioritario de la educación en el momento actual es la recuperación de estas habilidades como medida para evitar la disminución de oportunidades, para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad y para formar profesionales capacitados y comprometidos con su entorno. ¿Qué te parece? Vamos a la pausa en Voces de Ciudad. Continuamos en Voces de Ciudad. Hoy hablamos sobre educación desde el punto de vista del educador y también del alumno. Ahora, hay que remarcar que el aprendizaje constante trae grandes beneficios para nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene un complejo enjambre neuronal que contiene nuestras cogniciones, emociones, memoria, sueño y regula nuestras funciones sensoriales y motoras. Increíble, ¿no? Y gracias a estas estructuras neuronales y a una serie de procesos químicos y eléctricos se produce el aprendizaje. Y al mismo tiempo el aprendizaje también cambia las estructuras neuronales del cerebro en una especie de bucle permanente. Desde el momento en que nacemos nos la pasamos aprendiendo. Así procesamos la información y construimos esquemas mentales del mundo para poder reflexionar, tomar decisiones y actuar. Seguro que todos estamos de acuerdo en que el aprendizaje es tan importante y tan central en la vida que por eso se vuelve primordial tratar de comprender qué es y cómo se produce, cómo se pueden mejorar los procesos en lo individual y en lo social. No debemos pensar que por ser adultos o estar muy ocupados en nuestras labores diarias no podemos aprender. Deberíamos dedicar unas horas al día a aprender algo nuevo, lo que nos guste, lo que llame a nuestra atención. Podemos aprender leyendo un buen libro o escuchando un buen podcast o viendo un video sobre algún tema específico que nos ayude a crecer como seres humanos y nos dé herramientas para tomar mejores decisiones. Para aprender no hay edad. Sí que en algunas etapas de la vida se tiene mayor facilidad de aprendizaje, pero en general nuestro cerebro está preparado para almacenar información nueva constantemente. Y hay que tener en cuenta los factores que pueden facilitar este aprendizaje, como tener una buena nutrición, evitar situaciones de estrés, dormir lo suficiente, hacer ejercicio físico y tener motivación en la vida, entre otros aspectos, claro. Este es un tema bastante interesante y confío en que te dará pie para buscar más información. Una pausa en Voces de Ciudad y ya regreso. Hoy hablamos en el programa sobre la importancia de la educación para el ser humano. Celebramos al maestro o educador que dedica su tiempo y energía para guiarnos hacia nuevos conocimientos. Vimos también cuán importante es el aprendizaje para nuestro cerebro más allá de la edad que tengamos. Espero que el tema haya sido de tu interés y que te sigas informando sobre esto y buscando nuevos temas para aprender. Soy Elisa Sanabria, esto fue Voces de Ciudad. La cita conmigo es de lunes a viernes de 3 a 6 por tu emisora favorita Ciudad Radio 101.5. Te deseo un buen descanso y te invito a continuar con la programación de la radio. Saludos.